Buenos días, somos el grupo 5 conformado por Díaz Arellano, Nazaret Elizabeth, De la Peña Jara Marcela Alexandra, Flores Sandoval David André, Silva Castro Daniela Alexandra y la que les habla Muñoz Ríos Dana Mía. Pertenecemos al NRC 18056 del curso de temas de Historia del Perú. Nuestro video se titula La corrupción en el Perú durante el siglo XX, causas y consecuencias en la sociedad peruana. La corrupción es un problema histórico que ha afectado el desarrollo político y social del Perú. Esta puede definirse como el uso del poder público para obtener beneficios privados, afectando la transparencia, el funcionamiento de las instituciones y la confianza de la ciudadanía. Durante el siglo XX, el Perú atravesó diferentes periodos políticos, incluyendo gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios. En varios de estos momentos, la debilidad de las instituciones permitió que algunas autoridades utilizaran sus cargos para favorecer intereses personales o determinados grupos. Según Alfonso Quirós, en el año 2013, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, este problema estuvo presente en diferentes etapas de la historia republicana y estuvo relacionado con dificultades para construir instituciones sólidas y sistemas efectivos del control. Bueno, para desarrollar nuestro trabajo hemos relacionado la corrupción en el Perú en el siglo XX con 3 semanas que consideramos son las más importantes. Dentro de ellas empezamos con la semana número 3, el cual es el autoritarismo clientelista en el Oncenio de Leguía. En esta semana podemos ver que se relaciona bastante con nuestro trabajo porque sirve para analizar el autoritarismo y la concentración de poder institucional y se ve que hace un favor a políticos al inicio del siglo. Además, nos permite profundizar en la corrupción, pues ayuda a entender cómo ciertos periodos peruanos eh, estuvieron marcados por disputas de poder, exceso de control o deficiencias en la gestión estatal. Pasando con la semana número 5, la cual es la siguiente semana que hemos escogido, tenemos a la crisis del orden oligárquico de 1930 a 1968, en la cual, en la aparición de estos partidos de masa y el tercer militarismo, nos permite explorar cómo los caudillos militares usaron los recursos del Estado para reprimir la política opositora y enriquecer a círculos cercanos de ellos, creando consecuencias duraderas como la inseguridad ciudadana que hay dentro del Perú y las instituciones estatales y democráticas. Y pasando con la última semana, la tercera, hemos escogido la semana número 14, el cual es el declive del terrorismo, crecimiento económico y el autoritarismo de la década de 1990. Muestra las consecuencias más graves en la sociedad peruana, el colapso del tejido institucional, la normalización de chantaje y el impacto moral pública a finales del siglo. Esta semana aporta a nuestro análisis porque permite eh, reflexionar sobre la importancia de la democracia, la transparencia y la participación ciudadana, sobre todo, para poder así evitar abusos de poder, para poder fortalecer instituciones. Bueno, yo les hablaré sobre la causa de debilidad institucional y concentración del poder. Bueno, una de las principales causas de corrupción en el Perú durante el siglo XX fue la debilidad institucional. Pues bueno, las instituciones del Estado tienen la función de controlar el poder, supervisar a las autoridades y garantizar que las decisiones públicas se realicen de manera transparente. Sin embargo, durante este periodo, diferentes momentos, durante este periodo de el siglo XX, estas instituciones no siempre tuvieron la suficiente independencia o capacidad para cumplir adecuadamente estas funciones. Cuando los mecanismos de control son débiles, estas posibilidades aumentan y algunos funcionarios utilizan sus cargos para obtener beneficios personales o favorecer determinados intereses. Además, la concentración del poder político en pocas autoridades también contribuyó al desarrollo de prácticas corruptas debido a que redujo la capacidad de vigilancia de otras instituciones. También, por otro lado, como señala Susan Rose Ackerman en su libro Corruption and Government 1999, la existencia de instituciones débiles representa un factor que facilita la aparición de actos de corrupción, ya que limita la preservación y sanción de estas prácticas. Una de las principales consecuencias de la corrupción fue la pérdida de confianza de la población hacia las instituciones del Estado. Cuando los ciudadanos perciben que las autoridades utilizan el poder para obtener beneficios personales, se genera desconfianza y una menor credibilidad hacia los responsables políticos. Un caso representativo ocurrió durante la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se descubrió una red de corrupción vinculada con Vladimiro Montesinos. En esta red
utilizó recursos del Estado para influir diferentes instituciones de medios de comunicación, sectores públicos. Estos hechos fueron revelados mediante los llamados ley de videos, grabaciones difundidas públicamente en el año 2000. Cuando estaba... No, eso ya no cancelado, no ya sé cuánto se ha agotado eso. 161%, y que ya vamos a ir parado más, para abogar, no. Para él, todo tiene su precio. Vladimiro, el gran ladrón, no se fía de los bancos. Busca maneras domésticas de poner a buen recaudo su millonario botín. Su hija Silvana resulta siendo su mejor aliada y los testaferros su salvación. No podemos buscar, no podemos donde mis hermanas, En esta fuente primaria se logró evidenciar cómo la corrupción podía afectar directamente el funcionamiento democrático del país y generar una profunda crisis política. Para complementar nuestra investigación, realizamos entrevistas a 2 personas mayores de 50 años, quienes nos brindaron su perspectiva sobre cómo la corrupción influyó en la sociedad peruana. Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista. Por favor, me dice cuál es su nombre y edad. Mi nombre es José Lelis Tuquisuta Pérez, tengo 72 años de edad. Ok, ahora empezaré haciéndole algunas preguntas. La primera es, ¿recuerda algún caso de corrupción ocurrido en el Perú durante el siglo XX? Bueno, si se habla de corrupción, en el Perú siempre ha existido la corrupción en el siglo XX y hasta ahora, solo que se ha marcado con más fuerza en las décadas de los 80 con el gobierno de Alan García y luego en los 90 con el presidente Alberto Fujimori. Ok, ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que estos casos afectaron al país y a la población? Bueno, desde el punto de vista de corrupción, por supuesto que afecta al país en todo el sentido de la palabra, toda vez que se distrae en las obras que no se culminan, ¿no? Cuando justamente sufrimos de esa falencia, viendo en los hospitales, colegios, EPTs, ¿no? El deterioro que existe en todos estos niveles. Ok, ahora, la última pregunta. ¿Considera que la corrupción influyó en la vida de su familia o comunidad? Bueno, de alguna manera sí. Hablando de corrupción, desde el punto de vista de su familiar, lógicamente no necesariamente tiene que ser un vínculo sanguíneo, sino de la misma población donde uno vive, se ve esa diferencia, ¿no? Que marca toda vez que se ve un cambio radical en las personas que lo practican. Y desde el punto de vista social, por supuesto, toda vez que afecta moralmente al país en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades que es de prioridad y lamentablemente por esta situación inmoral de quienes lo practican, pues efectivamente nos está aislando como país. Ok, muchas gracias por su tiempo. Muy amable, gracias. Luego de analizar la información recopilada en la sección de causa y consecuencia, identificamos que la debilidad institucional y la falta de controles fueron factores importantes que permitieron el desarrollo de prácticas corruptas durante el siglo XX. Además, a partir de las entrevistas realizadas, observamos que la corrupción no fue solamente un problema político, sino también un problema social, ya que afectó la confianza de los ciudadanos y su relación con las instituciones. Consideramos que la forma en la que el Estado enfrenta este tipo de problemas no fue completamente adecuada, debido a que los mecanismos de control y prevención no lograron evitar diferentes casos de corrupción. Como alternativa de solución, proponemos fortalecer las instituciones públicas, garantizar mayor independencia de los organismos de fiscalización, promover la transparencia y fomentar una ciudadanía más informada y participativa. Finalmente, estudiar la corrupción en el Perú del siglo XX nos permite comprender que la construcción de un Estado democrático requiere autoridades responsables, instituciones sólidas y ciudadanos comprometidos con la vigilancia del poder público.